No me gustaba ir a la casa de la abuela. Olía raro, todo era viejo, y ella solo se la pasaba en su sillón sin moverse. Mis padres me impedían que me acercara, temían que la molestara. Así ha sido desde hace un año. Hoy mi carrito se fue debajo del sillón de la abuela, y con miedo fui por él cuidando que mis padres no me vieran. Al sacarlo, sentí una mano rozando mi espalda. Miré, y era mi abuela, que balbuceaba. Y después de unos segundos, entendí que pedía ayuda. En eso entró mi padre, y mi abuela se quedó quieta. Desde ese día, busqué la forma de acercarme a mi abuela, que con mucho esfuerzo me pidió que cambiara las pastillas del frasco de medicina. Lo hice, y le puse otras pastillas que ella me dijo de dónde agarrar. Con los días, la noté mejor, pero cuando aparecían mis padres, ella volvía a quedarse inmóvil. Con los días, mi abuela me dijo que si ponía gotas de un frasco negro sobre las bebidas de mis padres, me daría toda su herencia. Yo tenía 12 años, pero bien sabía lo que era una herencia, así que lo hice. Mis padres se quedaron dormidos. Mi abuela entonces habló bien y me dijo que la desatara de la espalda. La tenían amarrada, nunca me di cuenta. Después, me pidió llamar a la policía. Cuando llegó la policía, mis padres despertaban y escuchaban cuando mi abuela los acusó de secuestro y envenenamiento, para así poderse quedar con la herencia. También les contó que yo la había salvado. Mis padres intentaron zafarse para golpearme, pero la policía les disparó. Hoy han pasado 2 años. Mi abuela y yo vivimos en Miami. Mi abuela me contó que cuando les dijo a mis padres que su herencia sería para mí, ellos la amarraron y la envenenaban poco a poco, para que al morir no causara sospecha. Lo que mi abuela no sabe es que yo escuché a mis padres hablar una noche de su plan. Por eso me dispuse a ayudarla. Era obvio que no permitiría que le robaran la herencia de la abuela. Mi abuela me dijo que cuando ella muera, ya podría usar el dinero como quiera. Así que creo que la abuela tendrá un accidente en las escaleras mañana. Su mujer lo estaba esperando en la sala. Para variar, ese día parecía estar contenta. ¿Cómo te fue en el trabajo, mi amor?, le preguntó ayudándole con la chaqueta y con la gorra. Colocó las prendas en el gancho, sin dejar de sonreír. Bien, muy bien, respondió el esposo. Hoy hice de chofer de una celebridad. Él trabajaba como chofer de una empresa de limusinas. ¿Conseguiste su autógrafo? Sabes que las políticas de la empresa lo prohíben. Lástima. ¿Quieres un poco de helado? Pero es la 1 de la mañana. Creí que me esperabas despierta porque querías algo de intimidad esta noche. Es tu helado favorito, con el jarabe que tanto te gusta. Lo terminé de preparar hace un par de horas. ¿Si eso te complace? Sí, quiero un poco de helado. Su esposa le dio un ligero beso antes de dirigirse a la cocina. El esposo la siguió, algo contrariado, especialmente porque era raro que su esposa fuera tan complaciente. Últimamente no tenía más que ceños fruncidos y malas maneras para con él. Fue por eso que decidió darle por su lado. La mujer le sirvió 4 generosas bolas de nieve de color rosado y le puso un buen chorro de jarabe rojísimo. Y el esposo se lamió los labios y empezó a comer. La esposa no comió. Se limitó a mirarlo con una sonrisa. En ese momento pensó que esa sonrisa era algo sospechosa, pero desde luego eran tonterías suyas. Estaba delicioso, exclamó cuando terminó la fuente. Y vaya que lo estaba. ¿De casualidad no habrá más? Sí, pero si quieres otro más, tendrás que servírtelo tú mismo. Pues lo hago. Cogió la fuente y fue al refrigerador. El jarabe y la nieve están a los lados de la cabeza, dijo su mujer. El esposo iba a reír por lo absurdo del comentario, pero la sonrisa murió en una mueca cuando abrió la puerta del refrigerador. A un lado estaba la nieve, rosada,
y al otro una jarra de rojo jarabe, y en el centro la cabeza rubia de su actual amante. El gesto de la cabeza era de absoluto terror. Fue la última vez que me fuiste infiel, susurró su mujer a sus espaldas. El plato resbaló de su mano y se estrelló en el piso. Los fragmentos se esparcieron en todas direcciones. Iba a darse la vuelta cuando sintió la primera puñalada. Más tarde, ya muy de madrugada, la mujer se sirvió algo de helado y empezó a comer con deleite. Dejó la puerta del refrigerador abierta, donde dos cabezas miraban con los ojos abiertos de terror. El mes de julio fue el más caluroso de la región. No había llovido desde abril y las cosas se ponían cada vez peor. Con el calor, la gente se volvía más loca y cometía actos atroces que ni en sus 5 sentidos había pensado. Eran las 4 de la tarde cuando los niños en el parque trataban de divertirse, pero el calor era abrumador. Estaban tristes y somnolientos. Unos días atrás un niño se convulsionó en pleno juego de policías y ladrones. Los demás niños gritaron de terror, y los pocos padres que había cuidando de sus niños corrieron en su auxilio, pero poco se podía hacer. Llegando al hospital en un estado lamentable, los doctores le dieron pocas posibilidades de vivir. Tenía quemaduras graves por estar tanto tiempo en el suelo. Luego de algunas horas cayó en coma. Cuando lo veían todo perdido y decidían marcharse a un centro comercial, escucharon el dulce sonido del camión de los helados. Volteaban en todas direcciones buscando desesperadamente para poder comprar un helado y calmar el calor. De pronto, vieron un auto azul, viejo y con las ventanillas ahumadas. De ahí provenía la canción. Ese vehículo iba muy lento. Los niños pensaron que era una broma muy cruel, así que se levantaron y se dirigieron cada uno a sus casas. Solo un niño siguió ese auto con la esperanza de conseguir un helado. Aunque el auto no paraba, el niño seguía gritando: «Señor, señor, quiero un helado. Por favor, deténgase». Siguió corriendo y gritando hasta llegar a un callejón solitario. El niño no se dio cuenta de dónde estaba. Vio el auto detenerse y la música apagarse lentamente. Aún jadeante el niño se acercó con un billete en su mano, pero de pronto empezó a sentir miedo al ver cómo se abría la puerta. Ese rechinido era horrendo. Llevó sus pequeñas manos a sus oídos para taparlos inútilmente. Vio cómo un hombre descendía de su auto. Era anormalmente alto. Su piel era blanca, casi pálida, con pecas rojas. Sus ojos eran de un azul muy claro, pero su mirada era de un demente. Su sonrisa estaba compuesta por labios muy delgados y dientes enormes y amarillos. El niño quiso correr, pero este hombre lo alcanzó con sus largos brazos. Entre gritos y lloriqueos, el niño luchaba para salvarse, pero fue en vano. Lo metió en el auto. Se fue muy rápido de ahí. Varias semanas buscaron al niño, con la esperanza de que siguiera vivo, y cuando daban todo por perdido, encontraron el cuerpo de un niño de no más de 10 años, visiblemente torturado, desnudo y con su mandíbula desencajada. La noticia estremeció por completo a todos los pobladores, pero al enterarse de lo cruel que fueron con ese pobre pequeño, el horror fue peor. La autopsia reveló que fue violado, y no por los medios convencionales. Le abrieron agujeros en varias partes del cuerpo mientras estaba vivo. En esas heridas se encontraron fluidos que no correspondían con los de un niño. Le arrancaron los dientes, desencajaron su mandíbula para evitar que se defendiera. Le arrancaron los ojos y murió desangrado, y aún así fue víctima de más atrocidades. Los niños que estuvieron con él aquel día dijeron haber visto un auto extraño, con una canción de camión de helados. Jamás pensaron que eso sería el principio de una masacre que solo involucraba niños. Los medios llamaron a ese hombre el heladero,
por cómo atraía a los niños y por su peculiar manera de actuar. Jamás lo encontraron, jamás supieron su identidad. Ningún registro de ADN coincidió con el suyo. Acabó con la vida de 60 niños y niñas. Pasaron 3 meses más antes de que lloviera y ese mismo día dejaron de aparecer niños mutilados. Dejó de actuar el heladero. Dicen que cuando hay una temporada de sequía en una región, él aparece, seduciendo a los niños con su canción y su promesa de un helado, y no descansa hasta que vuelve a llover. Algunos dicen que es un monstruo disfrazado de humano, otros dicen que es un fantasma o un demonio, otros dicen que es un loco que disfruta del dolor de los niños. Como sea, los niños jamás estarán a salvo, porque jamás atraparemos al heladero.